Vamos ahora a escuchar la conferencia Inclusión Social en la Movilidad Estudiantil. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Sergio Antonio Silva Muñoz y del maestro Eric Manuel Sánchez Robles. Ambos vienen de las Relaciones Internacionales y la Colaboración Académica de la Universidad de Guanajuato. Antes de comenzar, me voy a permitir darle lectura a los perfiles y el doctor Sergio Antonio Silva Muñoz es director de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica de la Universidad de Guanajuato, es ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato, maestro y doctor en Ingeniería por el Instituto Tecnológico de Tokio y posgraduado por el Instituto de Investigaciones de la Construcción de Japón. Diplomado en Ingeniería en Suministro por agua por la JWWA y en Habilidades Directivas por el ITESM. Es coordinador general de Desarrollo Académico del Campus Guanajuato y profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Civil. Desde 2005 hasta 2008 fue director de la Facultad de Ingeniería Civil, es investigador asistente en el Instituto Tecnológico de Tokio. Cuenta con más de 35 publicaciones y ha dictado conferencias en México, Estados Unidos, Asia, Europa, Centroamérica, siendo invitado especial de la Sociedad Japonesa de Ingeniería Civil, la Academia de Ciencias de Malasia y el Instituto de Investigación Marina y de Tierras Bajas de Japón. Ha participado en proyectos con ILEC Japón, con la Universidad de Soka, Japón y con la Rock Waters USA, realizando además estancias en Kiso, Hiban, Consultores de Osaka y Nihon Doro Kodan en Tokio, y de 2012 a 2015 colaboró con el Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas de las Naciones Unidas. Fue presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato. Es miembro del Comité Técnico de Especialistas en Ingeniería Civil de la Subsecretaría de Educación Superior en México, recibiendo en 2011 el reconocimiento a Profesionista Distinguido del Año por el Mérito de Investigación. Hasta aquí el currículum del doctor Sergio Antonio Silva Muñoz y en cuanto al maestro Eric Manuel Sánchez Robles, él es jefe de movilidad e intercambio académico de la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica de la Universidad de Guanajuato desde 2003 hasta ahora. También ha trabajado en la International Trade Assistant en la Oficina de Economía del Desarrollo Económico en City Hall, Albuquerque. Eso fue en 1999, domina el inglés y el francés. Ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, del DAD. Tiene una certificación en internacionalización de la educación superior de la Universidad de Hannover, Alemania. Tiene un diplomado en cooperación internacional para el desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. También fue becario del DAD para la certificación en gestión de la educación superior en la Universidad de Oldenburg, Alemania y Nelson Mandela Metropolitan University en Sudáfrica, y también en la UNILED Program, que está coordinado por la Oldenburg, Alemania. Ha sido becario de US Agency for International Development en TICE Program y tiene un máster en Management por la Southern Oregon University. Ha recibido los reconocimientos como experto en internacionalización de la educación superior, reconocido por el Servicio Alemán de Intercambio Académico a través del programa 10 DAD Management of Internationalization, y es alumni destacado por el Comité AIESEC de la Universidad de Guanajuato. Les pido por favor un aplauso para recibir a nuestros invitados de esta mañana. Bueno, mejor lo retiro, aunque parece que voy a cantar, no voy a cantar. Antes que nada, un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por esta invitación, que aunque somos vecinos, les digo, estamos más cerca ustedes de Guanajuato que de Guadalajara, ¿verdad?
De la Universidad de Guanajuato, del edificio, aquí hicimos 1 hora 30 minutos. Y de aquí a la Universidad de Guadalajara, ustedes hacen como 2 horas y media, ¿no? Entonces están más cerca de nuestro corazón, probablemente. Y realmente, bueno, este agradecimiento, la verdad, porque compartir información es una de las bases de un proceso de aprendizaje social. Si no compartimos información, pues no podemos generar un conocimiento que realmente contribuya a plantear alternativas de solución o propuestas que refuercen un desarrollo en la sociedad. De ahí que por eso la importancia de tener este tipo de conversación, de comunicación, de someternos al escrutinio a través de preguntas de ustedes, de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. La Universidad de Guanajuato, pues, como saben, es una universidad hasta cierto punto generalista. Sin embargo, bueno, tenemos casi 287 años como universidad, y a pesar de que las universidades pueden medirse por sus años de existencia, no podríamos decir que hay una universidad que sea vieja. De hecho, las universidades debemos estar siempre en la punta de todo, en el estado del arte, en lo más moderno, en lo que se prevé que deba pasar, en lo que aún no existe. Y precisamente, a pesar de que seamos universidades que tienen 200, 300 años, pues debemos ser universidades modernas, no universidades clasicistas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todos estamos conscientes de que el mundo ha evolucionado y estamos inmersos en un proceso de transformación. Hablamos de un proceso de globalización, probablemente cada quien lo entiende como le da su gana, ¿verdad? Y es muy libre de entenderlo. Pero lo que sí no nos podemos alejar de que estamos en una etapa en la cual la cuarta revolución industrial pues es parte de nuestra vida. Y parte de nuestra vida es precisamente que ya no nuestras actividades van más allá de las fronteras administrativas, de las fronteras entre estados, entre países, de forma tal que si ustedes salen a la calle, pues pueden ver que en su entorno hay internacionalización. La internacionalización no es algo nuevo. De hecho, si revisamos la historia, nos damos cuenta de que las universidades en México, bueno, en toda Latinoamérica o en todo el continente americano, fueron derivadas de la internacionalización. Nosotros como universidades surgimos de universidades europeas que hicieron una transferencia de su modelo a estas nuevas tierras. Entonces desde allí ya empieza un proceso de internacionalización de las universidades. Entonces no es tan nuevo ni es tan de moda el concepto de internacionalización. Lo que sí es nuevo, hasta cierto punto por ahí diría alguien, ¿verdad? De unas 3 décadas o digamos menos, unas 4 décadas, ¿verdad? Este proceso de formar expertos o estudiantes o profesionistas que lleven un complemento de su país con un complemento de lo que está pasando en otros países, porque sus actividades ya no van a impactar únicamente en su entorno. Cualquier actividad que ustedes desarrollen, a lo mejor ni se dan cuenta dónde va a impactar, pero ténganlo por seguro que va a reflejarse más allá de las fronteras. Si al egresar o uno está involucrado en un proyecto de colaboración con otros investigadores o profesores, pues ya está impactando en otras partes. Si a ustedes les toca trabajar en una empresa transnacional, pues su trabajo está impactando no únicamente en su entorno, sino en la calidad de vida de personas de otros países. De ahí que pues quisiera empezar, para aquellos que no nos conocen, algo muy breve de la Universidad de Guanajuato. Como les decía, la Universidad de Guanajuato, al igual que la Universidad de Guadalajara, pues ya tiene algunos años de historia, y al igual que la Universidad de Guadalajara también tenemos
bachilleratos o preparatorias, lo cual es algo muy importante porque realmente es donde se determinan los estudiantes qué quieren estudiar, qué quieren hacer. Y es donde puede empezar a despertarse la inquietud de que su formación puede ir más allá de México. Entonces tenemos este sistema también de educación superior que hablamos desde licenciaturas hasta doctorados y en general podríamos decir que ofrecemos realmente como 200 programas entre licenciaturas y posgrados. Tenemos una población de estudiantes, de más de 40,000 estudiantes, distribuidos en 4 campus. La Universidad de Guadalajara creo que tiene 15, nosotros tenemos 4. Algo que podríamos mencionar es de que nos hemos convertido poco a poco en una universidad centrada en la generación de conocimiento o en la investigación. De nuestros profesores de tiempo completo, más del 50% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces eso nos ha llevado precisamente o ha facilitado hasta cierto punto el proceso de internacionalización o de involucramiento, no únicamente de estudiantes, sino de personal administrativo, en esta concepción de la dimensión internacional como parte fundamental de las actividades universitarias. ¿Por qué? Porque los profesores tienen proyectos de investigación a nivel internacional donde se involucran no únicamente ellos, sino también los estudiantes. Por ahí la Universidad de Guanajuato tiene un bachillerato que se le llama bivalente, pero realmente es un bachillerato tecnológico de perfil internacional. ¿A qué nos referimos con este bachillerato? Son estudiantes de preparatoria que se seleccionan porque desde los 15 años, desde que terminaron la secundaria, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya decidí que quiero ir a mecatrónica, yo ya decidí que quiero ir a ciencias de los materiales, yo ya decidí que quiero ir a ciencias ambientales. Pero además ya dominan inglés. Entonces estos se seleccionan y durante la preparatoria se les enseña un idioma adicional. Un idioma adicional que puede ser, por ejemplo, trabajamos mucho con Japón, entonces se les enseña japonés, porque se supone que ya saben inglés. Entonces, al terminar sus estudios, ellos continúan, en este caso, 2 años con nosotros, y el tercer año ya se van a una universidad japonesa. Pero desde la preparatoria ya decidieron qué hacer. Entonces, esta preparatoria también se le llamamos bachillerato tecnológico, y tiene esta característica, por eso de allí que pues entre más pronto se despierte el perfil internacional, pues las posibilidades se pueden potencializar. Hablamos también de que dentro de la Universidad de Guanajuato, pues tenemos que más de 25,000 investigadores hay, bueno, ya lo había comentado, hay en todo el país, y la Universidad de Guanajuato tiene, precisamente a pesar de ser una universidad de tamaño mediano, tiene 500 o más de 500 de esos investigadores. Hablamos de que tenemos los 4 campus, los cuales se puede decir que se han ido especializando. Sí, si queremos estudiar ingeniería en el área de robótica, mecatrónica, electrónica, sistemas computacionales, diseño digital, pues nos vamos al campus Irapuato Salamanca. Si queremos estudiar ciencias de la salud, pues nos vamos al campus León. Si queremos las áreas tradicionales, pues están ubicadas en Guanajuato, y en Celaya hay ciencias de la salud e ingenierías. Entonces, dependiendo de qué sea lo que se quiere estudiar, pues es el campus el cual corresponda. Entonces, tenemos 4 campus y tenemos como 11 preparatorias, ¿no? Entonces, más o menos ese es cómo estamos en el estado, en 11 ciudades. En cuanto a la Oficina de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica, hay una parte que nos costó mucho trabajo, porque antes se llamaba Dirección de Cooperación Académica. Y entonces había el dilema de cuál es la diferencia entre cooperación y colaboración.
Y bueno, esto uno lo define en base a qué es lo que esperas de la contraparte o cómo esperas trabajar con tu contraparte. Y pues se decidió llamarle colaboración porque en un proceso de colaboración todos están al mismo nivel, todos los actores o los participantes en este proceso tienen algo que decir en cualquier propuesta y se benefician de la propuesta, lo cual en un proceso de cooperación no necesariamente ocurre, que todos se beneficien de las propuestas. Y realmente lo que tenemos como visión es de que como Universidad de Guanajuato queremos realmente ser líderes en Latinoamérica en cuestiones de internacionalización. Asimismo, podríamos decir que nuestra misión es esto que está de moda, ¿no? Realmente hacer accesible la internacionalización, ¿sí?, a través de esta integración de la dimensión internacional en todas las actividades de la universidad. ¿Cómo estamos organizados? Claramente nosotros hemos definido tres áreas, ¿sí? El área de convenios, el área de movilidad. Movilidad no únicamente de estudiantes, ¿eh? Hay movilidad de profesores y movilidad de personal administrativo. No podemos decir que estamos haciendo movilidad internacional únicamente enviando y recibiendo estudiantes, porque es todo un equipo el que debe trabajar. Tenemos que preparar a quienes participan en todo este proceso. De hecho, una de las primeras propuestas cuando hace, que será poco más, casi 3 años que me invitaron a la dirección fue que algo estratégico para lograr la internacionalización es de que el personal que participe en este proceso debe capacitarse. Entonces, lo más estratégico para hacer posible una internacionalización de manera adecuada es que tengas el personal capacitado y que este personal, bueno, pues aplique esto en lo que lo capacitas y muestre una actitud adecuada hacia estos procesos. Porque una de las cuestiones es que de repente muchas veces no sabemos ni cómo llegó el personal a esta área. No hubo un proceso de selección, no hubo un proceso de características que debe tener más allá de lo que es la parte técnica o la formación profesional. Hay características de inter y transculturalidad que debe tener el personal que trabaja en esa área. Los profesores que trabajan con estos grupos pues también deben de tener esta parte. Mencionamos muchas veces, no es lo mismo recibir estudiantes de Norteamérica que de Latinoamérica, que de Asia, o estudiantes musulmanes. Es muy diferente el trato, entonces debemos de tener personal capacitado en diferentes áreas, de forma tal que así nos distribuimos. Hay una parte que es de programas o proyectos especiales y otra parte que es la que se encarga exclusivamente de los convenios. Como universidad, les digo, somos una universidad de tamaño mediano, pero sí tenemos pues más de 300 convenios internacionales, ¿sí? En promedio, pues en los últimos años se firma un convenio por semana, un convenio internacional, y todos estos convenios son convenios activos, ¿sí? No tenemos convenios que no se esté realizando actividad, que esa es parte fundamental, ¿no? Porque de repente encontramos instituciones que tienen firmados convenios hasta no sé en dónde, ¿no? Pero realmente no están impactando en los estudiantes, no están impactando en la comunidad. Entonces, así es como estamos organizados. Estos son algunos otros datos interesantes, porque una de las partes fundamentales ahora y que deben de estar preparados, tanto lo que les decía, ¿no?, los estudiantes como los procesos universitarios, es, por ejemplo, los dobles títulos. Ofrece mucha ventaja para los egresados los dobles títulos porque les permite desarrollar su profesión en ambos países. Tenemos la experiencia con una universidad de Alemania y otro convenio en Francia,
donde tenemos ya como 200 egresados de doble título. Entonces esto es algo interesante porque tanto los egresados de estas instituciones pueden trabajar en México como nuestros egresados pueden tener cédula profesional de aquel país. Entonces les abre muchas oportunidades. Entonces ahorita tenemos convenios de doble titulación en Estados Unidos, en España, en Francia, Alemania y Japón. Entonces sí es parte fundamental. Bueno, son algunos de los convenios. Poco a poco buscamos potencializar las habilidades de los estudiantes buscándoles las mejores instituciones, ¿no?, a nivel mundial, que es lo mismo que está haciendo la Universidad de Guadalajara, vincularlos con instituciones que se conocen como de clase mundial, porque realmente lo que hemos visto es que nuestros estudiantes tienen el potencial, digamos, intelectual para competir con ellos o trabajar con ellos. Entonces, esta es parte de lo que se debe visualizar, ¿no?, de que los estudiantes realmente, al tener un proceso, al integrar en un proceso de internacionalización o de movilidad, se les potencialice esas capacidades que tienen, tanto cuando se les envía para el hemisferio norte como el hemisferio sur, pues sea donde sea debe de buscarse un producto, ¿sí?, que les ayude en su desarrollo profesional y en su formación personal. La experiencia internacional, bueno, es algo muy importante. Termina uno yendo un semestre y después ya lleva 8 años y no regresa a su casa. Entonces sí es algo importante que veamos y seleccionemos con cuidado a dónde queremos ir, ¿no? Hay actividades que desarrollamos, pero el proyecto que más adelante les va a comentar Erika a detalle, que es el de inclusión social en la movilidad, es un proyecto que surge por necesidad tanto de las universidades como de la sociedad en sí. Nosotros como universidad pública, pues si revisamos nuestra composición socioeconómica, es muy variada. Pero en el caso de la Universidad de Guanajuato, la mayoría de los estudiantes vienen de un estatus socioeconómico en desventaja. Y cuando revisamos los documentos de internacionalización o de movilidad académica, veíamos que este proceso lo podían enfrentar en su mayoría los estudiantes que tienen el poder económico o la capacidad económica de financiar su boleto de avión o de financiar las cuotas que pedían. Y que había un grupo de estudiantes que ni siquiera se acercaban a la oficina. Es más, ven las convocatorias, pues ya cuando ven que hay que hacer trámites que cuestan, pues ya lo ven como algo muy alejado. Las universidades en México, universidades públicas, por más esfuerzos que hagamos en un proceso normal, vamos a tener un porcentaje de estudiantes que tienen esa capacidad. Pero una vez que lo cubrimos, por más que queramos, ya no vamos a poder aumentar el porcentaje si no buscamos alternativas. Y una de las alternativas que se planteó fue esta. Hay estudiantes muy buenos, excelentes, pero que desafortunadamente están en desventaja socioeconómica. Entonces se buscó cómo incluirlos. Porque además, al mencionar cómo incluirlos, no es incluir únicamente al estudiante, muchas veces incluir también a su familia. Sucede que estas familias no únicamente no poseen recursos económicos, sino su antecedente cultural o su cultura. A veces les hace inimaginable el que sus hijos vayan a salir del país. No están preparados tampoco para que sus hijos se alejen. Hay casos
siempre lo comento porque precisamente se trata de trabajar con las familias para que no de repente esté llorando la mamá o el papá y hablándoles. Y bueno, allí hablamos que aún mismo allí dentro del estado de Guanajuato, en el inicio de uno de los talleres, se seleccionó, hay todo un proceso de selección que Eric les explicará, se seleccionó a una estudiante y bueno, el papá muy preocupado me dice, oiga, ¿y cómo le voy a hacer? Mire, si cuando se vino de Tierra Blanca a Guanajuato, mi hija ya se había venido y ya llevaba mi esposa 3 horas llorando en la central de autobuses. Entonces, ahora que se va a Argentina, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí, y ahorita hay pues, casos interesantes, ¿no? Un día llega a la oficina también otros señores, ¿no? El señor con sombrero, gente después del campo, pero no que sean dueños de las tierras, ¿no? Sino que trabajan en el campo. Llegó a preguntar, el señor estaba preocupado porque su hija se iba a Alemania y llegó a preguntar que si no era peligroso allá, por lo que pasaba, pues, ¿no? Y entonces les digo, son cuestiones, por eso es parte del proceso. La internacionalización a veces no está únicamente en el estudiante, no está únicamente en la voluntad del profesor o del administrativo, sino hay otros antecedentes, ¿no? El caso de Eric acaba de ir a un municipio de los más apartados del estado, pero a un rancho de ese municipio a platicar con el papá de la estudiante seleccionada, muy buena estudiante, pero el papá tenía miedo porque él había sido migrante en Estados Unidos y así le había ido mal, ¿no? Entonces tenía miedo que su hija participara en este programa de salir de México. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Lo que buscamos es no únicamente incrementar el porcentaje, sino acercar la oportunidad a quienes pues, lo veían como algo muy distante, muy alejado, ¿sí? Y que es realmente muchas veces un gran porcentaje de nuestros estudiantes. Entonces este programa se sometió a este proyecto y se ha venido trabajando con ellos y por ahí Eric tiene a lo mejor algunos testimonios porque se está pensando también en la propuesta, pero para investigación. A veces también cuando estamos en desventaja socioeconómica, lo que esperamos es que los hijos salgan para que ya contribuyan en algo. Pero probablemente el hijo tenga habilidades para desarrollarse en otras áreas que requieren un poco más de tiempo de espera, ¿sí? Entonces hay varias alternativas que tenemos allí en la Universidad de Guanajuato y hemos propuesto, ¿no? Y se está trabajando con ellos. Entonces, gracias a estos programas también hemos abierto un verano de investigación también en el cual permite a estudiantes no únicamente de bajos recursos, ¿sí?, de nuestra universidad, sino también de bajos recursos de nuestros socios. Porque también a veces nuestros socios tienen estudiantes bajo estas condiciones. Y lo que hacemos también es abrirle oportunidad a los estudiantes de bajos recursos de nuestros socios para que envíen estudiantes a nuestros veranos de investigación. Entonces, esa es parte de lo que hacemos, ¿no? Normalmente esta propuesta también la presentamos a los socios, hacemos varias actividades que no sé si Eric por ahí tiene estadísticas, ¿no? No sé si les quisieras comentar, Eric, por favor. Pero la verdad es un programa que ojalá lo quisiéramos difundir. Ya se han acercado de la Universidad de Chiapas y de Guerrero. La próxima semana Eric estará en Chihuahua, porque es algo que tenemos que hacer, ¿no? Acercar estas oportunidades a nuestros estudiantes que son buenos y que desafortunadamente
pues México tiene disparidad socioeconómica, entonces a quienes estén en desventaja acercárselos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Y bueno, me sumo al agradecimiento del doctor Silva al campus universitario de Lagos de Moreno de la Universidad de Guadalajara, al MITA y a todo su equipo. Gracias por la invitación. Y es verdad, creo que más que, como de repente se dice, más que una competencia entre universidades, es más lo que queremos, una colaboración. El conocimiento debe ser, ahora sí que libre, gratuito para todos, y más allá de que nosotros hayamos detectado alguna oportunidad de mejora, yo creo que eso se tiene que ampliar a nivel nacional e internacional. El problema no es nada más ubicado en Guanajuato o en una comunidad. Creo que en nuestro país tenemos condiciones para que cada vez más universidades piensen en esta situación. Lo primero que quisiera presentarles es lo que dice el reporte Patlani. El reporte Patlani es una especie de encuesta, cuestionario que aplica la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, la ANUYES, sobre el tema específicamente de movilidad estudiantil internacional. Como ustedes pueden ver en la pantalla, México es un país que envía más estudiantes de los que recibe al extranjero, ¿sí? Primer dato, enviamos más. Estamos tal vez en un 50% más de lo que enviamos alrededor de hasta el 2015-2016, en el año académico, cerca de 30,000 estudiantes enviamos, pero recibimos 20,000. Entonces, primer dato, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de estudiantes enviamos? Y si es nuestra máxima capacidad, probablemente podemos recibir más y también enviar más estudiantes, ¿no? Pues el mismo reporte habla de los países de destino y los países de origen. Principalmente estamos enviando a países como, si se fijan de izquierda a derecha, España, ¿no? Está el comparativo 13-14, 14-15. Primer país de destino, España. No sé si eso pase también en este campus, en la Universidad de Guadalajara. Está con nosotros también nuestro amigo Iván de la Universidad de Buenos Aires y creo que es un fenómeno, al menos en Latinoamérica, que pasa. También España es uno de los principales destinos de intercambio en Europa dentro del programa Erasmus de la Unión Europea. Segundo destino, Estados Unidos. Bueno, ahí ya hablaba de una cierta diversificación. Hay que estudiar inglés, ¿sí? Luego Francia, Alemania y bueno, así nos podemos ir. Canadá, Argentina, etcétera. Europa, Norteamérica y Europa hispanohablante, en este caso España. Entonces, bueno, mandamos mucho más de los que recibimos, pero a estos destinos, ¿sí? Estamos viendo que entonces son estudiantes que requieren un segundo idioma. El idioma, como ustedes saben, no se aprende de un día para otro, de un mes para otro. Muchos de estos estudiantes estudiaron un segundo idioma desde la primaria, tal vez desde el kinder. Entonces ya vamos identificando el tipo de estudiante del que estamos hablando, ¿no? Enviar más que recibir. Enviar, seguramente requerimos cierto nivel de ingreso, acceso a financiamiento y requerimos hablar un segundo idioma, preferentemente. Yo sé que para los que van a España, tal vez por eso es que tenemos este como principal destino. ¿De dónde vienen? Bueno, de Estados Unidos. En este caso no voy a ahondar tanto en los recibidos, podríamos hablar al respecto en otro análisis, en otra plática, pero el enfoque ahorita es el destino de nuestros estudiantes, como dice ahí, domésticos. Y luego también, hablando de género, resulta que enviamos más hombres de los que recibimos, hablando de México. Enviamos más hombres que mujeres, ¿sí? Más hombres salen de intercambio que mujeres y recibimos igual, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, ¿sí? Ahí cambia el género. ¿Cómo es que recibimos más mujeres que hombres y enviamos más hombres que mujeres? En el mundo ya vimos la diversidad de países de origen de nuestros estudiantes recibidos. Estamos hablando tal vez de, al menos aquí en la muestra, cerca de 20. Entonces, en general recibimos más mujeres
que hombres de estos 20 países, pero el caso de México, se envían más hombres. ¿Por qué en México hay ese switch, no, ese cambio? Estamos hablando de dinero para poder salir, vuelo, hospedaje. Estamos hablando de un segundo idioma y estamos hablando de que el fenómeno nos muestra que son más los hombres. Entonces ya vamos conociendo nuestra población de estudiantes enviados, ¿sí? Lo que los invito es esto, a observar qué está pasando como fenómeno. Y bueno, el 40% aproximadamente de los estudiantes que salen son de ciencias sociales, son de administración y de derecho. Muchos de estos programas, sobre todo los programas de administración, pues son comercio internacional, finanzas internacionales, muchos programas que por su naturaleza el propio estudiante busca hacer una estancia en el extranjero. Pero luego de repente vemos que las ingenierías están en segundo lugar también, están aprovechando más las estancias, las ciencias de la salud, artes, pero si se fijan hay un brinco muy fuerte entre ese 40% y ese cerca de 20% de esa segunda clasificación. ¿Quiénes son los que estudian normalmente negocios? Bueno, aquellos estudiantes que tal vez tienen cerca en su familia son dueños de algún negocio o han hecho una práctica o les gusta esta área de las finanzas y la economía, ¿no? Igual en términos de ciencias sociales, estamos hablando de estudiantes de las ciencias blandas, que normalmente usamos ese término, son los que realizan el mayor número de estancias. Igual para movilidad saliente, pues la mayor parte son de licenciatura. Cuando de repente tenemos muchos estudiantes, esta proporción no es la misma que los programas académicos de las universidades. Sí tenemos mayoría en las universidades de licenciaturas, por supuesto, pero no tanto como el 80%. Tal vez andemos por arriba del 60% de programas de licenciatura. Sin embargo, no hay una representación de la movilidad estudiantil en relación a los programas académicos, ¿no? Entonces, tendemos a enviar más estudiantes de licenciatura, no tanto de posgrado, ¿sí? Como estancias. Obviamente, en una estancia de posgrado, pues se enfoca mucho a investigación, deberíamos tener más estancias de investigación en el extranjero, porque ya realmente los estudios en esa área es mucho más especializado. En general, ¿qué dice el reporte? Bueno, que hay grandes avances comparado a lo que venían ellos observando en años pasados, pero bueno, estos son insuficientes y hay una conclusión muy fuerte, que apenas el 1% de los estudiantes de educación superior en México participan en programas de movilidad internacional, ¿sí? En promedio, solo el 1%. Entonces estamos hablando de que hay mucho esfuerzo, oficinas internacionales, dobles titulaciones, muchos convenios, toda una infraestructura, pues por supuesto de instalaciones, pero también toda una organización detrás de estos programas, pero solamente alcanzamos a abarcar el 1% de la población. ¿Qué pasa con todos los demás? No creemos que sea por falta de recursos nada más. Hay un autor en ciencias sociales, Pierre Bourdieu, que habla de capital social, capital cultural. Recuerdo una vez que, igual como el doctor Silva ahorita mencionaba, hace, no sé, 10 años, una estudiante de diseño, bueno, para estudiar diseño ustedes saben que bueno, hay que comprar lápices, toda esta cuestión de papeles, colores. Yo creo que alguien que estudia diseño pues tiene suficiente ingreso como para llevar a cabo la carrera. Este estudiante estaba en Chile, por el esquema de hospedaje y alimentación se le había dado una beca de hospedaje allá. La Universidad de Chile le encontró una familia. Y bueno, ya estando ahí tal vez en el primer mes, la estudiante tenía choque cultural, por las costumbres de la familia, por la comida, por la lejanía, por el transporte. Y ella estaba obsesionada por hablar con su familia, porque le estábamos nosotros tratando de orientar sobre cómo podía sobrellevar ese choque cultural, natural por supuesto. Y bueno, quedamos que al otro día llegaba su mamá, obviamente ellas estaban en comunicación de manera directa, no había en ese entonces esto de tanto del Skype y que el WhatsApp y todo esto. O sea, era una llamada en un teléfono de conferencia, ¿no? Con audio. Entonces, recuerdo que se me quedó muy grabado porque realmente ella tenía la beca, tenía el ingreso de su familia, ya estaba allá. Yo decía, ¿qué le falta como para tener que tomar la decisión de quererse regresar? Pues lo que le faltaba,
cosa interesante era que su mamá le dijera: hija, regrésate, mañana mismo te compro un vuelo de regreso, hago el cambio porque lo que estás sufriendo allá no te lo mereces, algo así le dijo. Yo me quedé, bueno, entonces todo lo que hemos hecho de esfuerzo, de convenios, de infraestructura, de becas, no es suficiente para que un estudiante se decida a quedar allá y aprender, porque todo esto ustedes lo saben, los procesos de movilidad son de meses y la planeación y los estudios del idioma son de años, o sea, con nosotros ya llegan a tocarnos la puerta cuando ya hay un avance del 99% de una formación. Con nosotros llegan solamente a hacer el trámite prácticamente. Entonces me quedó muy grabada esa situación, dije, bueno, ¿qué pasa en esa familia como para que su mamá, en vez de decirle, es un plan que tú tenías hace muchos años, estamos apoyándote, podemos buscar a alguien otros estudiantes que estén viviendo el mismo fenómeno, pedir apoyo a la universidad de destino? Entonces me quedó muy grabado que, volviendo a esto, las competencias interculturales, de repente como Oficina Internacional nos enfocamos solamente a desarrollarlas en nuestros estudiantes o en nosotros como personal, y hemos históricamente dejado atrás a las familias. Y una familia, como lo vi, como en este ejemplo, puede hablar, descolgar el teléfono y en un minuto, perdón por la palabra, destrozar todo lo que hemos trabajado. Entonces, decidimos involucrar en este programa a las familias a través de talleres de interculturalidad, donde ahí se menciona, estos talleres, por supuesto, están enfocados a los estudiantes, a las familias. Estamos empezando este año a trabajar también con los profesores, porque muchos de los profesores tienen el perfil internacional, han estudiado en el extranjero, hablan un segundo idioma, pero otros no. Otros hacen una labor de tutoría o una labor de docencia muy importante y normalmente no tienen mucha cercanía con los estudiantes, pero no tienen a veces este perfil internacional o intercultural. Entonces, por ahí hay autores que hablan de que, bueno, un perfil o una competencia intercultural tiene varios factores. Uno son los conocimientos, otras son las habilidades y otras son las actitudes. Y sobre esto hablan los talleres, ¿no? Conocimientos, entre otras cosas, bueno, que el estudiante y su familia conozca de la geografía. Bueno, no van a salir expertos en esto, o sea, no crean que las familias salen ya con un diplomado, etcétera. A lo que voy es un pequeño acercamiento, ¿no? Inicial, que les cambia la visión informativa y de toma de decisión y sobre todo de resultado que va a tener su propio hijo. Entonces, bueno, les hacemos conscientes de la complejidad y la interdependencia del mundo, les hablamos un poco de las fuerzas históricas que rigen el mundo, qué tan importante es saberse comunicar en muchas culturas y que bueno, también los valores de un país al que van o una ciudad a la que van a ser muy diferentes a nuestros valores, igual las creencias, las ideas y los puntos de vista, ¿no? La diversidad en el mundo en términos de eso. Pero eso solamente son los conocimientos, es decir, los podemos traer aquí, los podemos entender, pero luego los tenemos que habilitar, ¿sí? Todo lo que entendemos hay que hacerlo, porque de nada sirve tenerlo aquí y no practicarlo. Entonces, bueno, desarrollar técnicas para aprender sobre los fenómenos del mundo, un poco de investigación, sobre todo dirigido a los estudiantes. ¿Cómo vas a entender el mundo? Bueno, infórmate, lee, hay artículos, hay ensayos, platica con colegas de tu propia carrera, con estudiantes que llegan de intercambio. Bueno, si tú sabes y eres consciente de esa diversidad en el mundo, hazlo, practícalo, infórmate. Bueno, ¿cómo pensar? Los enseñamos o lo intentamos enseñar que se piensen de una manera más crítica, comparativa y creativa, la importancia de dominar un segundo idioma y bueno, la importancia también de ser resilientes y tolerantes ante la incertidumbre. Esto, como yo les digo, es un proceso de autoselección, va a haber incertidumbre, va a haber situaciones retadoras, desde integrar un expediente hasta que se te pierde un pasaporte, andabas de vacaciones en un país donde no hay consulado mexicano y no puedes abandonar ese país, pero tampoco puedes obtener en ese país tu pasaporte. ¿Qué hacer? Esa sí es una situación retadora, ¿no? Te roban, te quedas sin dinero, porque bueno, antes podías decirle a papá o mamá que te dieran dinero porque se te acabó, allá no, allá tienes que administrarte o quieres sacar dinero del cajero y no funciona, el cajero ya te comió la tarjeta de plástico, etcétera, ¿no? Y bueno, también la parte de la actitud. Ver todo esto, cuestión de incertidumbre y retadora, como algo para aprender. Muy importante para los papás, el enfoque que hacemos el taller con los papás no es tanto lo anterior, el conocimiento y las habilidades. Con los papás es más la cuestión de actitud.
cómo hacerles saber que el estudiante va a eso, a aprender a ser mejor, primero persona y bueno, después profesionista, que van a tener que sobrellevar situaciones ambiguas o poco familiares, ¿sí? Como comer algo diferente. Por ejemplo, les puedo decir, ¿qué creen que pregunta el papá y qué creen que pregunta la mamá? Como primera inquietud, el papá que pregunta cuando les decimos, a ver, ¿cuál es su principal preocupación de su hija o hijo? Papá, respóndame, papá hombre, pues sí, ¿verdad? Papá hombre. ¿Cuál es su primer preocupación? ¿Cuál sería? El papá. El papá sería la cuestión de la seguridad del hijo o de la hija, y más si es la hija. Y la mamá en cuanto a la alimentación que va a tener el hijo o la hija. Sí, la mamá es la alimentación, por supuesto, y dónde va a lavar su ropa. Sí. En serio. Y el papá sí es la seguridad, pero ese es el segundo lugar. El primer lugar es el dinero. ¿Cómo le voy a hacer para mandarle dinero? ¿Sí? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? ¿Cuánto cuesta comer allá? ¿Cómo va a pagar con su tarjeta o le tengo que enviar dinero? A veces, perdón por la expresión, pero a veces preguntan, ¿tengo que mandarle el dinero en un sobre o cómo? Entonces, en esas situaciones es en las que podemos ahondar, pero sí son esas las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, como ven, las preguntas tienen una respuesta muy fácil y todo es una cuestión de actitud de la familia, ¿no? Cómo hacerles saber que esto es relativamente fácil. Eso preguntaron, ¿verdad? En tu caso. En tu caso te pasó eso, ¿verdad? El año pasado hice verano de investigación, aunque fue muy lejos. Sí me preguntaron varias veces mis papás eso. Y también ya tengo amigos que les han preguntado lo mismo cuando han viajado a otros lados. Ahora, los estudiantes y las familias tienden a decir, mi hijo se podrá adaptar a la otra cultura, y le reforzamos mucho el último punto. También ustedes están conscientes de que ustedes representan una cultura y pueden ir allá a mostrarla. No nada más, tendemos a ser una cultura receptiva, creo que es el término. Chupamos, ¿no?, lo que venga de otros países, pero de repente se nos olvida también mostrar nuestra propia cultura, y no nada más mexicana, porque bueno, estaríamos hablando ya de un tema de diversidad cultural, no sé si la cultura yucateca sea la mexicana, no sé si la jalisciense sea, etcétera. Digamos, la cultura local, lo que ustedes hacen en casa, mostrarlo también a nivel de valores, de alimentos, etcétera. Bueno, ahora ya retomando un poco la situación, ¿qué nos dice el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato? Dice que en todo proceso educativo, la internacionalización primero se debe de entender como la apreciación, volvemos a lo mismo, de la propia cultura y el conocimiento, la tolerancia y el respeto de otras personas, culturas y valores. Y bueno, este concepto tiene que ser una referencia indispensable en cada uno de los esfuerzos educativos de la institución. Si estamos hablando de un diplomado, de un curso, de una materia, de un verano de investigación, de una conferencia, tratar de llevar esto a la realidad en cada uno de los esfuerzos educativos, ¿no? ¿Por qué llegamos un poco a esta conclusión? Bueno, históricamente, como ustedes pueden ver ahí en los números, hemos estado creciendo en términos de movilidad estudiantil, pero ha habido un freno por ahí de los años 14, 13, sobre todo del 13 al 14, crecimos muy poco, igual hacia el 15, en cuanto al número de estudiantes que mandamos al extranjero. Nosotros veníamos estando solamente sentados, casi se lo voy a poner caricaturesco, sentados en nuestra oficina esperando que el estudiante llegara y nos tocara y nos dijera, quiero irme de intercambio. Y no sé si les ha pasado a ustedes, se identifican con aquellos estudiantes que saben que hay intercambios, que saben que hay becas, pero que no llegan y tocan porque dicen, no me van a escoger, yo no puedo, mi papá, mi mamá, como dice el doctor Silva, quieren que egrese, quieren que ya trabaje. Irme a intercambio me han dicho que es retrasarme, que es mucho dinero, que es una situación retadora, entonces no llegaban y nos tocaban. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Fuimos por ellos. Primer criterio, claro, el criterio académico. Tienen que ser buenos estudiantes. Segundo criterio, estudiantes de equidad social. Aquellos que nosotros no somos expertos en analizar su situación socioeconómica. Hay otra área de la universidad, la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que ya ha detectado estudiantes en equidad social y con becas de alimentación y otro tipo de programas que ellos tienen. Entonces, les pedimos la información e hicimos un corte por situación académica
y los invitamos a participar. Aún así les hacemos entrevistas bastante reveladoras, muy interesantes, y les decimos, a ver, este es el programa, esta es la situación, ¿te interesa participar o no? Todos dicen que sí quieren participar. O sea, nuestra premisa o nuestra hipótesis era verdadera, que quieren participar, pero que no se acercan. ¿Cuáles son tus barreras? Y ya, la primera por supuesto es el dinero, pero ya les platiqué el caso del estudiante en Chile de diseño que a pesar de tener dinero, no canceló su intercambio. Entonces, estaba chiqueada algo. Entonces, empezamos a trabajar con las familias y nos damos cuenta que los papás quieren también, pero a veces tienen muchas dudas, muchas preguntas. Muchos creen que van así como muy lejos a otro planeta, muchas situaciones como muy poco claras, pero muy fácilmente de resolver, la verdad, muy fáciles de resolver. Entonces, buscamos crecer ya no con el que llegue y nos toque, sino con aquellos que tienen el perfil académico y que tienen una desventaja socioeconómica para hacerlos, como dice nuestro programa, de inclusión social. Movilidad estudiantil e inclusión social. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Este modelito está muy interesante porque también no es mandar por mandar. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que sí son buenos académicamente pero no tienen los recursos? Aquí está en uno de los ejes los recursos financieros. Yo lo pondría recursos, lo que dije ahorita, competencias interculturales, capital social, capital cultural y bueno, por supuesto capital económico. Pues en la zona amarilla son aquellos que tienen problemas, ¿no? Les va bien, tratan de estudiar, pero están en el riesgo, siempre al filo del problema. No les alcanza el dinero, sus papás ya les dicen que los extrañan, no saben para qué están ahí, tienen muchas dudas, tienen mucho choque cultural. Si logramos nosotros subir a la zona naranja, insisto, no nada más con becas, aunque en ese modelo solo habla del aspecto financiero, vamos a hacerlos altamente, o aquellos que van a tener un alto desempeño, ¿no? Moverlos de la zona amarilla a la zona naranja. No nos metemos mucho con los de verdes o los morados, tratamos que no se nos filtren, porque pues aquellos que no llevan una preparación académica y un capital cultural, social, financiero, pues son los problemáticos, la verdad. Van a llegar a explorar, a viajar, no van a ir a clases, van a andar en la fiesta, y los otros van a tener muchos recursos, pero pues van a andar de viaje, no los vamos a ver nunca en las clases, van a andar en la playa, van a andar en las zonas arqueológicas, por decir algunos otros lugares que pueden diversificar sus destinos también. Entonces tratamos de ir un poco hacia la parte naranja como objetivo final, y bueno, sabemos que hay algunos que están en esta parte amarilla, ¿no? También hemos tenido una alta demanda en cuanto a estudiantes que vienen del extranjero, según esta revista American Economy Intelligence. La Universidad de Guadalajara es la institución nacional que recibe el mayor número de estudiantes extranjeros en todo el país. Después está la UNAM y bueno, después estamos nosotros. Entonces, también buscamos que nuestra carga de trabajo pues no nada más se vaya a recibir a los extranjeros por la alta demanda, sino también a preparar cada vez a los nuestros, cada vez mejor. Entonces, bueno, ya entrando en la descripción del programa, este programa está dirigido a estudiantes provenientes de contextos vulnerables con desventajas socioeconómicas. Les apoyamos con los vuelos, el hospedaje y las comidas a través de los programas que nosotros hemos firmado con instituciones socias. Nosotros los llamamos programas de intercambio de hospedaje y alimentación. Con instituciones argentinas, teníamos en su momento el programa GIMA, ahora nos hemos aliado con Colombia, se llama el programa PILA, pero también tenemos convenios bilaterales firmados así. Entonces tendemos a ubicar a estos estudiantes en estos destinos donde la universidad de destino, a donde van ellos, va a otorgarles estos beneficios sin necesariamente tener que pasar por estos costos de tipo de cambio o costos de vida diferentes, ¿no?, entre un país y otro. Hemos involucrado a 16 participantes el año pasado, en este año llevamos 6, estamos por definir todavía el siguiente grupo que va a ir en agosto-diciembre.
Y bueno, ya lo platiqué, hacemos talleres de competencias interculturales para familias y profesores tutores. Aquí están algunas de las fotos. Por ahí está esta chica que se llama Vanessa, Brenda Vanessa. En su momento hicimos un taller con los estudiantes, luego con las familias. Ella, en un foro que tuvimos el año pasado, en un foro internacional, expuso ante colegas de Argentina, de Brasil y de Colombia su experiencia en la Universidad Libre de Colombia, en Barranquilla, no, en Cartagena de Indias. Gracias, doctor. Este es uno de sus testimonios. Ya a su regreso ella nos dice que bueno, los talleres a los cuales sus papás y ella acudieron fue una oportunidad para compartir sentimientos con otros alumnos y sus padres que de igual forma se iban de intercambio. Nos ayudó mucho para que de alguna forma nos preparáramos ante el entorno en el que nos íbamos a enfrentar como estudiantes extranjeros, pero sobre todo nos creó una identidad como estudiantes mexicanos representados de la UG. Agradezco la beca de equidad social, que no solo fue un apoyo económico, sino también un impulso psicológico de todo tipo, con persistencia y esfuerzo que se puede lograr. Cuando me fui a Colombia, sé que mis padres se quedaron tranquilos, ya que conocieron previamente el programa del cual estuve inscrita, y saber que no solo yo me iba a intercambio, sino que también ellos se iban. Conclusiones, al final les voy a mostrar un video de ella, pero bueno, al igual que en todo el mundo y en la mayoría de los casos, en la UG la movilidad estudiantil internacional tiende, por su propia naturaleza, si la dejamos así sola, tiende a ser excluyente. Y no es un caso de la UG, es en todo el mundo. Ahí está la convocatoria, reúne los requisitos, a ver cómo hablas con tus papás, a ver cómo aprendes otro idioma, a ver cómo le haces para juntar dinero, pero aquí te espero. Entonces se me hace que es una actitud un poco limitada de nosotros, sabiendo que eso no es suficiente, solamente hacer eso, ¿no? Tenemos que ir por los buenos estudiantes, revisar, hablar con sus familias y ver si potencialmente son buenos. Ahora, no todo aquel que pase por los talleres se va a ir. También hay situaciones de riesgo que nosotros hemos detectado, que decimos, ¿sabes qué? Mejor espérate un semestre, 2 semestres, creo que necesitas más tiempo para madurar esta buena intención que tienes. Y bueno, en nuestra universidad existen muchos estudiantes, como ustedes saben, destacados, igual como en la Universidad de Guadalajara, quienes debido a su condición de desventaja social no solicitan información para participar, pues de antemano se considera que no están económicamente en posibilidades de integrarse al proceso. Ellos dicen eso, el dinero. Aunque tengan ahorrado, aunque el papá o el primo o el tío les mande dinero de Estados Unidos si es que son migrantes y tengan ahí bajo el colchón algo de dinero, ellos no quieren decir que no están preparados en términos de su capital social o cultural. El dinero es su principal excusa, pero ya una vez analizando, vemos que no, que realmente el esfuerzo económico es menor frente al que tienen que hacer en términos sociales y culturales. Y bueno, ya les comenté que en el caso de la Universidad de Guanajuato tenemos convenios de intercambio de hospedaje y alimentación con Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Corea del Sur, Francia y España, que contemplan este esquema de intercambio semestral. Ahora, tendemos también a mandarlos a países con una cultura muy cercana a la mexicana, no similar, pero cercana. No mandarlos tan lejos como culturalmente, como a lo mejor puede ser, no sé, puede ser algún país de Asia, ¿no? O algún país de los países nórdicos. Tenemos que… Ahora vamos a mandar a una chica a Japón, por cierto, pero tenemos a personas, estudiantes y personal de la universidad que conocen la cultura japonesa y que les van a dar un taller solo sobre Japón, no un taller tan general o transversal como el que hablaba, sino sobre la cultura japonesa. Entonces ya estamos dando ese brinco a irnos un poco a culturas un poco más alejadas. Inicialmente, como vamos a ver el caso de Brenda Vanessa, fue a Colombia, Argentina, Perú, incluso Centroamérica. Pero bueno, esto es de ir avanzando y seguramente vamos a llegar al punto a mandarlos a una cultura más lejana. Y bueno, buscamos que, como dicen los valores de la Universidad de Guanajuato, todos los esfuerzos académicos sean con criterios de responsabilidad social. Y este es uno de las pruebas de lo que hacemos, ¿no? No dejar que la convocatoria solamente se publique, que lleguen los que puedan y quieran, sino que nosotros vayamos un paso más allá. Bueno, por lo pronto es todo. Les voy a presentar un pequeño video de Brenda. Creo
creo que está, a ver, está en la carpeta. No sé si tengamos audio. Bueno, el caso de Vanessa rápidamente, su familia es del Estado de México, no es necesariamente de Toluca, por un municipio alrededor. Ella es la primera universitaria de su familia y su familia no tenía ni para mandarla a Guanajuato a estudiar. Entonces, ella trabajaba en los veranos, fines de semana, como mesera y de repente ayudando en algunos negocios, en la parte financiera, estudia relaciones industriales. Entonces, dijo, no, mis papás no van a venir desde tan lejos, ¿cómo le hacemos con el taller? Y bueno, otra desventaja, volvemos a lo mismo en el diseño de nuestros talleres. Entonces, bueno, deja ver cómo le hago, y bueno, sus papás vinieron desde allá, movimos el taller al sábado, lo veníamos haciendo jueves en la tarde, viernes, y lo movimos al sábado. Entonces, se fue de intercambio y ya está de regreso, ahora conduce un programa de TV en la universidad, programa de intermedia, y bueno, desarrolló más sus talentos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De darse cuenta de qué tantos talentos tenemos a través del intercambio. Es el fin de la presentación, no sé si haya una parte de preguntas y respuestas, a sus órdenes. Si gustan levantar la mano para llevarles el micrófono para las preguntas. Bueno, buenas tardes, ahora oficialmente desde acá. La verdad que más que una consulta es una felicitación, porque la verdad que este programa que están ustedes impulsando es sumamente renovador en cuanto a cómo tenemos que gestionar las movilidades. Sinceramente digo, llegamos a un momento, creo que en todas las universidades, en donde tenemos un tope, como bien planteaste, no solo en cuanto a quiénes son los que puedan participar, sino también en cómo nosotros gestionamos. Y me parece, la verdad, que una idea fantástica la que ustedes tuvieron para poder empezar a dar un cambio cualitativo, incluso para estas personas que son chicos, que tienen las mismas competencias que otros quizás, pero no tienen las mismas oportunidades para poder hacerlo. Y creo que es fundamental, como bien plantearon ustedes, como planteaste vos en particular, el tema de la familia. La familia es un factor clave a la hora de que los estudiantes puedan tomar decisiones como estas. El dinero, por supuesto, lo es, pero también el apoyo familiar y el capital cultural que quizás a veces falta es una de las tareas que nosotros también deberíamos trabajar. Así que en ese sentido me parece que
que es fundamental lo que están planteando y creo que es un ejemplo para todas las universidades como las nuestras, que tenemos características muy similares a las que plantearon y que necesitamos trabajar un poco más en eso. Así que, bueno, los quiero felicitar y también va a ser un gran trabajo y seguramente nos comunicaremos porque es una buena idea para poder implementar en todas las universidades. Así que muchas gracias. Sí, gracias Iván, lo mencionaba al principio, esto es, obviamente para el tiempo que tenemos es difícil explicar paso a paso lo que hacemos, pero estamos con las puertas abiertas para aprender mutuamente porque esto puede aplicarse de manera diferente y qué bueno que sea así a cada institución y uno aprende, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Yo también me quedo con esas estrategias y creo que vamos a empezar en Culagos también a trabajar un poco con eso, porque nosotros tenemos este centro universitario, pero también tenemos una sede en San Juan de los Lagos. Algo que yo me enfrenté cuando estuve un año por allá también era eso, que a los chicos a veces la movilidad, tenían los requisitos, tenían todo, pero los papás. Entonces, ya era también una idea que teníamos para los cursos de inducción, pero ahora que vemos su caso de éxito, yo creo que no dudaremos en empezar a aplicarlo, pero también tengo una pregunta. ¿Qué consejos nos darían? Nosotros nos enfrentamos mucho a que los alumnos que son de Lagos son con los que tenemos más problemas para que salgan. Siempre los alumnos foráneos son los que movemos más, porque Lagos también tiene alumnos de hecho de León, de Guadalajara, de Michoacán, de otros estados. Pero ese es uno de los problemas que yo me he enfrentado mucho y que se enfrenta la unidad de becas, servicios académicos para mover a esos estudiantes. ¿Cuál sería el consejo? Miren, yo lo que creo es que uno tiene que entender que la movilidad no necesariamente tiene que ser semestral. De acuerdo a las carreras, por ejemplo, en el caso de Celaya, Salvatierra, en Guanajuato, hay estudiantes que hacen más programas cortos, los famosos faculty-led programs. Van a ciertos países, pero con un profesor, a unos seminarios, una semana, 2 semanas. Y eso es lo que funciona para ellos. Tal vez es un primer paso, una semilla para después ir avanzando a la movilidad semestral. También en el caso de la Universidad de Guanajuato, el mayor número de estudiantes que sale son los que están en la ciudad de Guanajuato. Y no tiene que ver con que la ciudad sea más grande o más pequeña. Tenemos León y es mucho más grande, más industrial, pero también es cierto que tenemos menos estudiantes ahí, menos carreras, menos divisiones. El mayor número de estudiantes está en Guanajuato. Entonces, primer paso, mi recomendación sería poner el desempeño en términos de indicadores, un porcentaje de acuerdo a su población estudiantil, porque siempre va a ser el mayor número de estudiantes los de Guanajuato, porque ahí tenemos el mayor número de matrícula. Pero ya si sacamos índices, ya vemos que empiezan a competir, ya en términos de porcentaje del total de su matrícula, ya los demás campus se acercan, ¿no? Entonces, uno es ponerlo en relación a su matrícula y 2, entender el tipo de movilidad que pueden hacer los locales. Insisto, programas cortos funcionan mucho en Celaya, en Salvatierra. Por ejemplo, en Salamanca, donde hay ingenierías, son más los veranos de investigación, por ejemplo. Ellos, por la dinámica que traen académicamente de avanzar y no quedarse atrás en el estudio, sí salen semestralmente, pero por ejemplo en el programa Mexfitec, con becas y todo esto, ¿no? Ya un programa más estructurado. Entonces sí sería cuestión de analizar qué tipo de movilidad sería la más adecuada a cada campus. Perdón, complementando el comentario de Eric, hay otras alternativas que pudiesen explorar. Bueno, ya se habla del Faculty-Led Program, pero también el involucramiento de los profesores con los estudiantes es importante. Los profesores pueden tener estudiantes participando en sus proyectos y a través de estos proyectos empezar a moverlos, que vayan a hacer estancias como parte de ese proyecto de investigación, si no digamos al extranjero, cuando menos a otros laboratorios aquí dentro de México. Y una vez que logran eso, podemos participar, bueno, pueden participar en proyectos como 100K, en los cuales un grupo de estudiantes
va a hacer estancias. Estados Unidos, bueno, ahora también ya se va a permitir a Latinoamérica, y van con un profesor. Y son estancias de 1 semana o 2 semanas. Lo otro es de que pueden también explorar primero una estancia nacional. En la Universidad de Guanajuato les permitimos hacer dos estancias. Una puede ser nacional y otra internacional durante su programa, su formación. Entonces, para quienes tienen dudas si se avientan al extranjero o no, pues pueden hacer una estancia o un verano aquí mismo en el país, y pues son bienvenidos a la Universidad de Guanajuato dentro de los programas de movilidad nacional o de verano de investigación. De verano de investigación tenemos muchos estudiantes de la UNIVA, y ya después se van al extranjero. Entonces, creo que por allí es algo importante. La Universidad de Guanajuato recibe aproximadamente durante el verano de investigación más de 500 estudiantes durante el verano para hacer estancias de investigación de 8 semanas. Y está muy corto, podrían ir y regresarse el fin de semana para explorar pues estas oportunidades. Entonces sí sería parte fundamental llevarlos paso a paso. Quisiera agregar que otra de las cuestiones que nos enfrentamos en el modelo es de que por algún motivo, en una circunstancia crítica, alguien de la familia de estos estudiantes también debe estar preparado para viajar. ¿Sí? Nos ocurrió con un estudiante que sufrió un accidente en Brasil. Nos dimos cuenta que nadie de su familia estaba preparado para ir con él, porque por cuidados médicos pedían que estuviese un familiar de ellos. Entonces es algo que nosotros tenemos como oportunidad de mejora en nuestro programa. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy docente. A final de cuentas somos los que estamos de lleno con los alumnos. No sé si, bueno, ya por ahí comentó algo, pero si tenga alguna otra estrategia para impulsar a los jóvenes a que se animen a hacer esta parte de la internacionalización. Pues qué bueno que preguntas y qué bueno que eres docente, porque somos los principales promotores o motivadores hacia los estudiantes. Y precisamente los mencionaba, hay diferentes estrategias, ¿no? Y así como existen recursos para apoyar a los estudiantes, la universidad también apoya a los docentes para que vivan esta experiencia, porque muchos de nuestros docentes, muchos fueron formados en el extranjero, ya traen esa experiencia, pero otros no. Entonces, un número, ¿cómo lo hemos hecho? Nada más como un dato, durante este año, aproximadamente el 50% de los profesores de tiempo completo de la universidad tuvieron al menos una estancia en el extranjero. Entonces, esto es como un aliciente para que los profesores también motiven a los estudiantes. Entonces, la principal estrategia aquí es que el profesor se convierte en promotor e impulsar de los estudiantes. El profesor puede detectar dentro de sus estudiantes a quién le ve este perfil. Ese es algo que nos ha funcionado, Eric, no lo mencionó, pero en los últimos 2 años, gracias a la inclusión de los profesores y a la capacitación de los administrativos, porque les voy a decir, inclusive hasta los choferes o conductores, operadores de transporte, los hemos mandado al extranjero. Porque muchas veces el primer contacto con los estudiantes es el primer contacto con los visitantes. Cuando ocurre un problema, el estudiante va con el profesor que le tiene más confianza, entonces tenemos que procurar que el profesor vaya teniendo ese perfil, o quien trabaja en la administración. Y ya al sentir esa confianza, pues también el estudiante dice, mira, este profesor me está motivando, entonces creo que vale la pena, ¿no? Esa es parte de las estrategias, involucrarlos a todos, pero claro, tenemos que brindarles la oportunidad, profesores, docentes, y les digo, es algo extraordinario, porque de repente un operador o un conductor de un vehículo nunca pensó que se le fuera a mandar a Canadá o a Estados Unidos a capacitarse.
este es parte de lo que estamos haciendo. No sé, Eric, si tú tengas alguna otra. Sí, también olvidé mencionar hace rato que podría haber una estrategia para atraer estudiantes extranjeros al campus. Eso también motiva mucho a los propios estudiantes y por supuesto a los profesores los reta a todavía ser mejores en términos de lo que están presentando. Entonces es como una mesa, ¿no? Mínimo tiene que estar el estudiante, el profesor y el administrativo. O sea, si uno de los tres, ¿cómo se llama? Patas, sí, patas falta, pues se puede, pero así como equilibrándonos. Entonces, no sé, yo creo que también debe haber para los profesores estancias en el verano, es decir, que los profesores lo vivan para que también lo puedan después transmitir. Si no fue a través de su formación en su momento, sí en cuanto a su actualización continuamente. Internacionalización en casa, o sea, también buscar material, por ejemplo, en un segundo idioma, en las propias clases, tener profesores visitantes, o sea, si alguien es el profesor titular, bueno, tengo un colega que fue invitado a la ciudad de Guadalajara, pues un día que venga a Lagos, o está en Guanajuato, bueno, un día que vaya a Irapuato y dé una plática o de parte del tema que ese día va a dar ese profesor en esa materia. Materias en un segundo idioma que se puedan ofrecer como opción a los estudiantes. Entendemos que hay regulaciones de la SEP, etcétera, ¿no? Es decir, sí, sobre todo tener la internacionalización en el campus, no necesariamente la movilidad permite que se desarrolle la internacionalización del campus. A veces la movilidad de un estudiante es solamente en beneficio de él, egresa y ya. Creo que no era el tema ahorita, pero creo que la movilidad de los profesores o la internacionalización en casa es todavía más importante porque esa se queda aquí. Sí, así está bien, sí, ¿no? Bien, yo me estaba preguntando, ya que tienen una movilidad que duplica en este momento a la de mi institución de origen, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si han estado haciendo la estadística, por ejemplo, del número de créditos que está siendo reconocido en promedio por estudiantes, porque es verdad, también nosotros tenemos una movilidad impresionante a España, pero cuando regresan los certificados de estudios, encontramos que el índice de reprobación es mayor en España que en Alemania, que en Francia, que en Reino Unido. ¿Les está pasando esto o cómo están abatiéndolo, si es que es el caso? Bueno, en este caso, normalmente la convocatoria ya pone condicionantes, ¿no? Tienes que ir a llevar cursos de los cuales al menos cierto porcentaje tienes que convalidarlos, ¿sí? Tienes que aprobar cierto número de créditos, porque es lo que se busca precisamente que parte de los beneficios de vivir la experiencia académica en el extranjero es que no se retrase. Y desde que participa en el proceso, ya lleva un proyecto validado y autorizado por su profesor, ¿sí? El cual le dice, tienes que llevar estos cursos y tienes que aprobar estos cursos. Es una condicionante porque la Universidad de Guanajuato a todos los que participan en el programa les da apoyo, pero la condición es esta, traer no materias reprobadas, o si lleva 6 materias, la condicionante es, nosotros te autorizamos tu movilidad aprobando 3 o 4 materias. Es ya de entrada, esa es una condicionante. Entonces, si tiene un programa académico de inicio con 6 asignaturas y reprueba 2 o 3 o más, ¿qué pasa? ¿El alumno va, regresa el dinero? ¿Cuál es la sanción? Ese es el truco de Eric, los hace firmar no sé qué. A ver, cuéntame. No, esta es parte precisamente del proceso de selección, ¿no? Es difícil, la verdad es muy difícil porque sí hay condiciones de promedio, de desempeño académico previo y creo que, pues no sé, en la historia de 400 estudiantes, si acaso ha habido 2 casos de esos, ¿sí? Entonces es mínimo, pero es parte del riesgo, ¿no?
Es como alguien que esté estudiando, pues aunque estés aquí en México, llevas el riesgo de no aprobar materias. Y estés donde estés va a suceder eso. Y tiene que haber esta capacidad de amortiguar o de tolerar precisamente estas cuestiones. No todo va a ser perfecto. Entonces, pero sí desde la convocatoria está que se van a validar los créditos. Es parte del proceso de movilidad. Perdón, quiero tocar uno de los puntos que trataron en la movilidad, que no necesariamente es el principal de la conferencia, pero quisiera preguntarles cuáles han sido sus estrategias para establecer las dobles titulaciones. Y bueno, usted dio una cifra de los alumnos que ya se han graduado con la doble titulación, que me parece que entonces representa un éxito. ¿Cuáles consideran que han sido las claves del éxito en los programas que han triunfado en la doble titulación? Bueno, la clave del éxito realmente es pues, que escojas un buen socio. ¿Sí? Primero, que seleccionar con quién quieres hacer la doble titulación. Segundo, que estos acuerdos de titulación no sean únicamente la firma de un documento. Hay todo un proceso en el cual tienes que juntar, porque al final del día los profesores van a ser los que le van a dar soporte a este programa. Tienes que hacer dos equipos, un equipo de tu universidad, otro de la universidad socia, y entre los dos ponerse a comparar programas o ponerse a desarrollar programas. ¿Sí? Si involucras a los profesores desde un principio, hay un sentimiento de apropiación o de propiedad y hay un sentimiento de corresponsabilidad. Y ellos mismos van a ser los promotores de los programas. Pero no es algo rápido. El programa más reciente, no el más reciente, perdón, el más reciente fue con España, pero el año pasado se concretó un doble título de un doctorado en ingeniería mecánica con la Universidad de Hiroshima. El proceso llevó 11 meses. Llevó 8 reuniones de los dos equipos, 4 reuniones en Japón y 4 reuniones en México, para desarrollar no únicamente equivalencias, sino contenidos y verificar el cumplimiento de las cuestiones administrativas y legales de ambos países, porque al final les vas a entregar un documento que debe estar permitido por el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación Pública de ambos países. Entonces es un proceso que no debe desesperar y tienes que encontrar precisamente a los profesores interesados de ambas partes. Te digo, al final del día ellos son los principales promotores. Por ejemplo, el primer programa de doble titulación fue con la Universidad del Sur de Oregón, pero fue derivado precisamente con ellos vamos a cumplir ya 50 años el próximo año de relación. Y 50 años y no sé cuántos matrimonios, dicen allí, ¿no? Ya hasta los hijos de ellos ya participaron en programas de movilidad, ¿sí? Entonces, es esta parte, ¿no? La confianza y el involucramiento de los profesores. No hay de otra. Si no se involucran los profesores, no va a haber ese eco de éxito en los programas. Porque por más que tú quieras promover un programa, si los profesores no están convencidos, va a ser, pues el éxito va a tardar en llegar. Tenemos 3 programas en Japón con universidades japonesas, entonces es algo interesante, ¿no? Ya lo mencionaba Eric, Japón es ahorita uno de nuestros principales socios. Tenemos convenios con 20 instituciones japonesas y con todos hay proyectos de investigación o movilidad. Hemos recibido realmente, pues somos creo la Universidad de México que recibe más profesores visitantes japoneses y tiene más proyectos de investigación con instituciones japonesas, pero porque los profesores los involucramos. Si nosotros llegamos con un grupo de profesores, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa de doble título con esta universidad, van a decir, pues que no nos interesa con ellos, ¿no? Entonces es preguntarle. Para las cuestiones de movilidad con los estudiantes tenemos una feria internacional con instituciones socias que se lleva a cabo cada septiembre. Este año es del 25 al 27 de septiembre.
y es una expo internacional, tratamos temas que son de interés particular para los estudiantes, pero las universidades vienen y traen stands. Entonces, los estudiantes pueden asistir a esos stands y pedir información con las universidades directamente y les platican qué tienen para los estudiantes, qué becas, qué oportunidades, qué programas. Entonces, normalmente eso nos ha funcionado porque los estudiantes ven algo de una universidad extranjera en su propia universidad. Que por cierto están invitados a esta feria. La utilizamos mucho para hacer networking. Muchas veces nuestros socios no se conocen entre ellos, pero en esta feria se conocen y empiezan también a trabajar con ellos. Bueno, para dar término a esta conferencia, les agradecemos mucho a nuestros ponentes y le pedimos a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, que realice la entrega de las constancias. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Sergio Antonio Silva Muñoz por su participación como ponente en la Conferencia de Inclusión Social en la Movilidad Estudiantil, efectuada como parte de las actividades del tercer Seminario de Internacionalización Universitaria en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2018. Y de igual forma, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al maestro Eric Manuel Sánchez Robles por su participación como ponente en la Conferencia de Inclusión Social en la Movilidad, efectuada como parte de las actividades del tercer Seminario de Internacionalización en el marco de la Universidad Internacional de Verano.